Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por el Instituto de Derecho al Deporte, contamos con el señor Sebastián Fest, que nos hablará del deporte argentino en el contexto internacional. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor, y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Asimismo, de producirse un corte en la transmisión, volveremos a habilitar la misma ingresando al mismo link por el cual entraron originalmente. Ahora sí, te damos la palabra. Bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos. Levanten un pulgar si me escuchan bien. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. Bueno, qué bueno que seamos tantos. Gracias a todos por participar. Compañeros, colegas, algunos conocidos, otros no tanto, bienvenidos, un gusto que estén. A ver, la idea de esta reunión virtual, entre tantas reuniones virtuales de la cuarentena, somos del Instituto de Derecho del Deporte, claramente, abogados la mayoría, hay otros invitados que no son abogados, y por eso son bienvenidos. Entonces la idea era, primero salir un poco del tema pandemia y relación de la pandemia con los contratos y todo lo que venimos hablando, y por otra parte, el hecho de invitarle a un periodista no es para irnos a la diaria del día a día, de los entrenamientos, no entrenamientos, del pase, no el pase, para eso hay un montón de canales llenando horas estos días, sino que invitamos un periodista distinto, en mi opinión especial y destacado. ¿Por qué? Porque justamente no se dedica exclusivamente a la diaria, no sigue a un equipo y va al entrenamiento para contar la lesión, sino que está en una mirada más, digamos, desde arriba del deporte, del fenómeno. Relaciona el deporte con la sociedad, con la política especialmente, mira las relaciones de poder en el deporte, las relaciones políticas, las cuestiones dirigenciales, los procesos. Entonces, creo que la conexión puede ser muy útil para nosotros, abogados y no abogados, en cuanto a entender que más allá de las formalidades, los recursos jurídicos, la normativa, hay una cuestión de pasillo, por decirlo de alguna manera, hay una cuestión de conocer quiénes son los protagonistas, que lo tenemos que conocer para cuando queramos acceder a esos ámbitos, plantear nuestras cuestiones o simplemente conocerlos. Y bueno, Sebastián Fest es, en mi opinión, la persona más indicada para eso, por esto que les decía, y por el acceso directo que tiene a las más altas autoridades del deporte mundial, y no lo estoy exagerando, lo pueden googlear tranquilamente y van a ver a la gente que entrevistó. Recientemente, por dar un ejemplo, Joseph Blatter, polémico expresidente de la FIFA, accedió a darle una entrevista a Sebastián, con todo lo que ello implica y la huida que había decidido Blatter, por dar un simple ejemplo. Esa es la razón que nos trajo a invitarlo. Le agradecemos mucho que esté, y en cuanto a presentación formal de Sebastián, lo deben conocer, es periodista, fue secretario de redacción y jefe de deportes del diario La Nación, además de la agencia alemana dpa, donde además, para que vean, fue editor jefe de política, economía y sociedad. ¿Sí? No está limitado al deporte, claramente. Ejerció la profesión casi 20 años en Europa, cubriendo 50 torneos de tenis, Nadal y Federer. Tiene acceso directo a esas y otras estos dirigentes del deporte mundial actual, como les mencionaba. Responsabilidad Suiza y agencias. Espero haber pronunciado bien. Así que, sin más presentaciones, acá está nuestro invitado, Sebastián, te doy la palabra. Hola Sebas, muchas gracias por la presentación y un saludo a todos, a todas los que están del otro lado. Yo tengo que decirles que cuando era bastante más joven que ahora intenté ser uno de ustedes, empecé a estudiar Derecho, no terminé y me dediqué a algo mucho más sencillo como es el periodismo. Así que bueno, es un placer poder al menos cruzar los dos mundos esta vez en esta reunión virtual. Sebas dice algo que creo que es muy cierto, ¿no? El deporte
en estas semanas, en estos meses que llevamos de pandemia y de vida tan extraña, estuvo paralizado en lo que es la actividad competitiva. Nos la hemos pasado viendo partidos del 78, del 86, finales de tenis del 2004, todo tipo de eventos, el básquet. Pero bueno, mientras el deporte que vemos habitualmente los fines de semana, durante las semanas no funcionaba, sí seguía funcionando la política del deporte, sí había un tráfico muy intenso, una ida y vuelta muy importante acerca de qué hacer, cómo salvar este año, si es que era salvable, y cómo encarar el año que viene y los años por venir en un contexto en el que el mundo nos está diciendo que algunas de esas cosas que estamos tan acostumbrados a hacer, algunas de esas cosas tan normales, tan cercanas para nosotros, como ir a una cancha de fútbol y abrazarse gol de al lado al que uno no conoce en el momento del gol, quizás ya sea una cuestión del pasado, o quizás tarden bastante en volver. En estos minutos que estemos juntos, mi idea es que hablemos mucho del deporte y la política del poder del deporte, pero también me parece importante volcarles un par de ideas para que nos pongamos en contexto todos de qué es lo que ha venido pasando en estos 3 meses, que parecen 3 años, ¿no? A ver, 2020 debía ser, estaba previsto que fuera un año extraordinario para el deporte mundial en un montón de aspectos. Tenemos en cuenta que se iban a celebrar unos Juegos Olímpicos en Tokio, la ciudad más grande del mundo, que a veces olvidamos que lo es Tokio. Se iba a celebrar también una Eurocopa que por primera vez iba a ser itinerante, 12 ciudades diferentes del continente, y una Copa América que también tenía características especiales porque se disputaba en 2 países, y en 2 países que no son limítrofes, ¿no? Argentina y Colombia. Todo eso no pasó, todo eso se acabó. Se supone que la Eurocopa se va a disputar en las mismas fechas, junio-julio el año que viene. La idea es que los Juegos Olímpicos se disputen en julio-agosto el año que viene, y la Eurocopa y la Copa América en las mismas fechas que la Eurocopa. Era el 2020 un año récord, porque se calculaba que se iban a invertir 55.000 millones de dólares en lo que tiene que ver con el patrocinio comercial. Buena parte de ese dinero lo generaba la Eurocopa, más que los Juegos Olímpicos incluso, pero bueno, era una cifra que nunca se había alcanzado. Eso se fumó también. Y como le decía, ¿no? Hemos vivido el deporte del recuerdo, el deporte virtual también, y creo que haría falta un estudio, y lo vamos a tener que hacer, o alguien lo va a tener que hacer en las próximas semanas, de lo que implica para un deportista competir sin público, y de lo que implica para un espectador, ya desde el televisor, ni siquiera en la cancha, para la cancha en la mayoría de los casos no se va a poder ir, ver un partido en el que no hay ruido de estadio. Sobre esto podemos hablar más tarde porque se están dando unas experiencias muy interesantes en el mundo, y vamos a ver si eso también se reproduce en la Argentina cuando el fútbol vuelva, que no sabemos cuándo será. Creo que también en estos 3 meses y pico de pandemia, o menos de 3 meses, se ha dado una implosión de las grandes estructuras y se ha revalorizado mucho lo individual. A ver, veamos lo que pasó en el Barcelona, por ejemplo, que es el club que más gasta en sueldos en el mundo. Veamos lo que sucedió con Cristiano Ronaldo, que ahora volvió a su club, volvió a la Juventus, y el médico llegó a la conclusión de que durante los 2 meses largos que estuvo en Madeira entrenándose por sí mismo, terminó estando en mejor forma que cuando se había ido, ¿no? Los deportistas, y la situación era dramática en marzo, principio de abril, sobre todo cuando los deportistas olímpicos no sabían si iba a haber juegos, y se quejaban muchos de que si había juegos en Tokio iban a llegar una situación competitiva desventajosa, ¿no? Porque mientras algunos en ciertos países se podían entrenar bien, porque la pandemia o la no pandemia en esos lugares se lo permitía, otros están encerrados en sus casas. Es cierto, muchos deportistas perdieron entrenamientos, perdieron competencias, posibilidades de ganar oros, títulos, medallas, pero creo, y esto lo he hablado con varios de ellos, que también han entendido, visto, comprobado, quizás sorprendiéndose, que tienen un poder como individuos y como deportistas mucho mayor del que creían, y que ese poder es ajeno a los clubes en los que compiten,
ajeno incluso a la camiseta y muy propio, ¿no? Y eso es también algo que va a terminar en el futuro cambiando mucho de la relación entre instituciones y deportistas, ¿no? Hay un crecimiento de lo individual que no se daba antes. Hablo del sufrimiento de las grandes estructuras, ¿no? Veamos lo que está pasando en el tenis, ¿no? Donde Wimbledon no se celebró y se suspendió, se canceló, es decir, vamos a tener un año sin Wimbledon, que es una cosa prácticamente inédita, pero no perdió dinero porque tenía un seguro contra pandemias. No es el caso del Abierto de Estados Unidos, no es el caso de Roland Garros, que están moviéndose y en estos días tienen que resolverlo para jugarse entre septiembre y octubre. Para ellos, que el torneo no se dispute sería un golpe durísimo. A ver, es cierto que todo el mundo está muy pendiente, o estuvo muy pendiente estas semanas, y todavía se lo está, de qué va a pasar con la Champions, con la Libertadores, con las eliminatorias del Mundial, ¿no? Que parece hoy un asunto más lejano que nunca, y hay ciertas dudas abiertas acerca de cómo se va a llegar a ese Mundial y si no va a haber que hacer de vuelta, porque ya sucedió cierto cambio de fechas, ¿no? Pero digamos que esta presión que yo le decía sobre las grandes estructuras se nota en el fútbol con la individualidad cada vez más fuerte de los jugadores que toman sus propias decisiones, y tenemos el caso de Messi, que le hizo notar al Barcelona su enojo porque lo hubieran puesto en evidencia en aquella negociación para que se bajaran el sueldo. Como le decía, en el tenis, donde durante semanas, y seguimos igual, el circuito está suspendido, pero Novak Djokovic comienza a organizar un circuito balcánico o del Adriático por la zona de la ex Yugoslavia. En la Academia de Nadal en Mallorca también se está empezando a jugar torneos, y en Estados Unidos se creó un circuito con jugadores de la segunda o tercera línea, pero bueno, que le permitió a la gente durante estas semanas ver tenis en vivo, que era algo que se extrañaba, ¿no? Y en esa individualidad a la que me refiero surgen situaciones como la del austríaco Dominic Thiem. Sabrán ustedes, si no, les comento que uno de los problemas importantes en el tenis era, si estamos tantas semanas sin jugar, ¿qué va a pasar con aquellos jugadores que no son precisamente millonarios, que viven el tenis en el día a día? Trasladándolo acá a la Argentina, esa situación donde uno dice no se puede plantear la cuarentena estricta porque hay gente que tiene que salir todos los días de la casa para ganarse un dinero y comer. Bueno, hay tenistas más allá del 150 del mundo, del ranking mundial, que necesitan jugar todas las semanas torneos profesionales o torneos de exhibición, o incluso dar clases de tenis para poder vivir. Entonces la ATP, la Federación Internacional de Tenis, también el tenis femenino, idearon un sistema por el que los mejores donaban una cantidad de dinero, los circuitos también ponían dinero y se le garantizaba a estos jugadores de menor entidad un ingreso. Y aparece Dominic Thiem, austríaco, que ha jugado acá en Buenos Aires y ganado, y uno de los mejores del mundo, y dice, ¿por qué tengo que poner yo mi dinero para jugadores que son peores que yo? Y añadió, y que son unos haraganes y por eso no les va tan bien. En fin, mucha tensión en el deporte. Les hablaba de los Juegos Olímpicos que debieron suspenderse, y está previsto que se celebren en la misma fecha en el 2021. No sabemos si se van a celebrar el 2021 porque no hay vacuna, como todos ustedes saben, y está lejos de estar controlada la pandemia en Japón. Y admitió el presidente del COI, días atrás por primera vez, que si los Juegos no se celebran en 2021 es posible que se cancelen definitivamente. La Eurocopa podría tener mejor suerte, parecen tenerlo bastante controlado en la UEFA, y por lo que estamos viendo en este verano que se inicia en Europa, la potencia de la pandemia baja notablemente. La pregunta es qué va a pasar el año que viene, cuando la Copa América deba disputarse en el invierno sudamericano, que es precisamente el momento en el que se nos complican más las cosas a todos en la región. En ese sentido, la Eurocopa tiene una ventaja sobre la Copa América. También vamos a hablar seguramente de lo que sucedió con la AFA, la suspensión de descensos y bueno, una serie de otras decisiones de las que estuve hablando bastante con Sebastián y que las conoce muy bien. Y no sé si lo han notado, pero esto me lo ha comentado también mucha gente, que es el deporte visto de la perspectiva individual, la nuestra, ¿no? La de los no
profesionales del deporte, pero sí, en muchos casos amantes del deporte, nos gusta practicar alguno de ellos o simplemente mantenernos activos. Y esto es una pregunta probablemente para abogados también, que es que gimnasios a los que muchos de nosotros solíamos acudir, algunos se comportaron muy bien, contactándose con el cliente, diciéndole estamos con ustedes y lo que has pagado seguirá vigente, o te vamos a apoyar con clases, o te vamos a hacer una bicicleta para que te sigas moviendo en tu casa, y otros se quedaron totalmente mudos, ¿no? Y los que emergieron, los que triunfaron de alguna manera en esta semana fueron los personal trainers, los entrenadores personales, que de repente notaron que con un teléfono, internet y desde su casa podían llegar a una cantidad de gente que no hubiesen llegado nunca en el gimnasio, y que esa gente les será fiel. Ahí hay también un quiebre del paradigma de institución, estructura, y una individualidad que aflora. Y finalmente, y creo que esto va a ser eje de varias preguntas o intercambios que vamos a tener con Sebastián, el tema de los dirigentes de la Argentina. Ustedes son bien conscientes de que durante muchos años se habló del poder que tenía Julio Grondona en la FIFA, y efectivamente lo tenía. Grondona muere, se puede decir, a tiempo para librarse del FIFA Gate, que sigue coleando, son 5 años de aquello, pero no está resuelto, y la FIFA de hoy no es la misma. Y la Argentina tampoco es la misma en la FIFA. Recordemos que Grondona era vicepresidente senior de la FIFA, era el número 2 de Joseph Blatter. Hoy la Argentina no solo no tiene un vicepresidente, sino que ni siquiera tiene un miembro de lo que es el Consejo de la FIFA, ¿no? El comité ejecutivo, como se llamaba anteriormente, que es el órgano de decisión donde se cocinan muchas decisiones importantes. Por Sudamérica, por la Conmebol, tenemos a Brasil ahí, tenemos a Uruguay, tenemos a Colombia, que está, entre comillas, ocupando el lugar que normalmente era de Argentina, y además a Paraguay a través del vicepresidente de la Conmebol, del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. No tenemos prácticamente dirigentes de peso en el deporte mundial, y eso es una reflexión importante para hacer, porque para un país que no es la gran potencia del deporte mundial, pero sí es una potencia media muy interesante, estar tan infrarrepresentados a nivel político va a terminar siendo malo. Horacio Muratore, que era presidente de la Federación Internacional de Básquetbol, ya está retirado, ¿no? Es un presidente honorario de su fundación. Agustín Pichot acaba de perder las elecciones a la presidencia de World Rugby y decidió apartarse, ¿no? Bajarse un poco de la velocidad que implica ser dirigente en un deporte tan elitista y tan europeo, tan antiguo todavía en sus formas. Y si hablamos de dirigentes argentinos en el deporte mundial de peso, el único gran dirigente de peso que realmente mueve cosas en el deporte mundial es Gerardo Bergheim, que es miembro del Comité Olímpico Internacional, y es importante hacer notar que el Comité Olímpico Internacional tiene muy pocos miembros, menos de un centenar, por lo tanto, estar entre esos 100 de todo el mundo es importante, ¿no? Porque ahí se deciden muchas cosas. Y hay un nombre que no suele sonar, pero que quizás es el otro dirigente que está metido en decisiones importantes, que es el de Gonzalo Belloso, un exfutbolista, delantero, Lanús, central, que es secretario general junto a la Confederación Sudamericana de Fútbol, ¿no? Un hombre de íntima confianza de Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol. Recordemos también que la Argentina solía tener al secretario general de la Conmebol durante muchos años, Eduardo De Luca. Eso ya no es así, el secretario general es paraguayo, es decir, el 1 y el 2 de la institución, y Belloso sí está cumpliendo un papel importante dentro de lo que es a nivel internacional un cierto panorama desértico de dirigentes argentinos. Bueno, con esto le cedo la palabra a mi tocayo y hablamos de lo que me propongas. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Díganme si se me escucha bien las preguntas, porque algunos me decían que se escuchaba cortado. En todo caso, apago la cámara. Se escucha. Sí, te escucho bien. Bueno, a ver, muy interesante, un buen paneo, la verdad, y tocaste muchos temas. A mí me interesa, a la espera de las preguntas de los compañeros, a mí me interesa remarcar sobre algunos puntos y que nos puedas ayudar a entender.
hablábamos de problemas y oportunidades de la dirigencia argentina a nivel mundial. Centrándonos en fútbol, como vos ya destacaste los problemas, digamos, los puestos y las influencias que perdimos. ¿Ves alguna oportunidad para Tapia, Tinelli, para la dirigencia argentina del fútbol, de algún espacio de inserción, de alguna recuperación de un lugar perdido o nada? Bueno, las oportunidades siempre están, pero hay que salir a buscarlas. Hay algo que me llama la atención de lo que es hoy la máxima dirigencia del fútbol argentina, que es Claudio Tapia, que en su momento, cuando llega a la presidencia de la AFA, muchos lo subestimaban, ¿no? Y recuerdo que escribí algo en La Nación titulado más o menos así como "Ojo con Chiqui, que no es ningún chiqui", porque en efecto es alguien que sabe manejarse políticamente y hoy está demostrando, acaba de ser reelegido, que no le tiene miedo a las alturas del poder y que sabe cómo manejarse ese mundo del fútbol que es muy particular. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la esfera internacional, yo le pregunté hace unos días al presidente de la UEFA, que es un esloveno, Alexander Seferin, que conoce muy bien la Argentina, ha estado acá 3 veces, ha jugado con Gallardo y los jugadores de River, incluso se declaró el otro día hincha de River por lo bien que lo han tratado cuando vino aquí. Y él lo que dice es, a ver, yo no hablo castellano y Tapia no habla inglés, nunca hemos hablado, no nos hemos relacionado, y cuando uno pregunta a otros miembros de la FIFA en los meses en que Tapia sí era miembro de ese consejo, lo que te dicen es que no se lo escuchaba intervenir prácticamente. En su momento se hizo casi un mito de aquella supuesta cualidad de Julio Grondona de que él mismo lo decía, no hablo inglés y estoy al mando de la FIFA. Bueno, eso era posible entonces, es menos posible, aunque no imposible ahora, y seguro que no es recomendable. Es cierto que uno le puede hablar al presidente de la FIFA hoy, a Gianni Infantino, en castellano, porque el hombre habla 7 idiomas, pero después la lengua franca es el inglés para relacionarse con mucha gente, ¿no? Entonces, no sé cuánto más lejos podría llegar Tapia dentro de la estructura de la FIFA, aunque la Argentina tiene un peso específico y una historia tan grande que ese lugar, el Consejo, debería recuperarse más pronto que tarde, pero el problema también está en la Conmebol, donde Tapia no está en buenos términos después de todos los escándalos que se dieron durante la Copa América. Y Tinelli es una incógnita, no sé si Tinelli querrá perfilarse internacionalmente, no me da esa impresión, pero quizá me equivoque, así que habrá que ver qué otros dirigentes tienen ganas de hacer el esfuerzo, pero es un trabajo de años. Los que hoy están posicionados necesitarían algunas cualidades más para dar un salto importante. Okay. A propósito, la relación con Domínguez en Conmebol quedó, ¿sabés? Quedó directamente rota luego de las declaraciones de Tapia y el comunicado de la Copa América. La rota no quedó, pero quedó muy tocada en su momento y ahora, bueno, ya pasó un tiempito importante, así que esas heridas se van cicatrizando. Es decir, cuando vos le preguntás a Domínguez por Tapia, te habla bien de él. Había un ida y vuelta bueno, pero claro, ningún presidente de una confederación puede aceptar el comunicado insólito que mandó la AFA en su momento, insólito por extensión, por redacción, por los temas que se planteaban, ¿no? Insólito además porque el efecto que logró no es un efecto boomerang, es el triple boomerang, fue un desastre, no sirvió para nada, no aportó nada positivo, sino que empeoró la situación. Así que yo creo que, a ver, todo político en las alturas del poder necesita aliados, y en algún momento habrá que barajar y dar de nuevo, y Tapia y la Argentina tendrán otra oportunidad, porque la Argentina dentro de lo que es el fútbol sudamericano es demasiado importante como para que quede marginada por demasiado tiempo. Ok. Y lo último sobre este tema, en cuanto a posibilidades y posibles vínculos, ¿qué rol pasa a cumplir Macri con esto de la fundación y este nuevo cargo? Es una buena pregunta la que planteas, muy buena, porque cuando se conoció la designación de Macri como presidente de la Fundación FIFA, acá se hicieron una serie de análisis quizás un tanto equivocados en varios casos, no en todos, pero en la mayoría.
a tal punto que se llegó a titular y a escribir en más de una situación que Macri era presidente de la FIFA. No, es presidente de algo muy diferente, que es la Fundación FIFA, ¿no? Toda gran organización internacional, empresa, tiene un brazo benéfico, una fundación. La FIFA también lo tiene. Y, a ver, nosotros estamos atrapados por lo que es la política interna y los 4 años de gobierno de Macri, que te pueden gustar más o menos, nada o mucho, cada uno tiene su opinión, pero a nivel internacional, para un presidente de la FIFA, no es poca cosa encontrarse con un presidente de un país que pese a todo es miembro del G20, que es 2 veces campeón del mundo, 3 veces finalista, ese presidente con la experiencia de haber sido 12 años presidente de un club de fútbol muy importante en la historia. Entonces Macri reúne una serie de cualidades que prácticamente no reunía ningún otro presidente en el mundo. Entonces para la FIFA era un lujo tener a alguien así. Acá se lo puede discutir, pero para la FIFA era muy importante y bueno, ahí lo eligieron. Sí, Macri va a influir a tal punto sobre Infantino, a tal punto de atar y desatar en la política interna del fútbol, no lo sé. Lo que te puedo decir, no lo creo, pero lo que te puedo decir es que en su momento Infantino estuvo 3 veces en la Argentina desde que asumió, y una de las entrevistas que le hice fue en 2018, si no me equivoco, y le pregunté por Marcelo Tinelli, si lo conocía. Me dijo que no sabía quién era. Es probable que si sucede, pongo como ejemplo a Tinelli, podría ser otro, pero Tinelli ahora es un factor de poder muy importante en la estructura del fútbol argentino. Puede ser que si Tinelli plantea algo, Infantino en algún momento le pregunte a Macri, ¿y quién es este? Bueno, y ahí sabemos que Macri tendría mucho para contar, así que no hay que descartar el poder de lo que es el small talk, ¿no? la conversación incidental, que a veces termina influyendo en decisiones. Claro, perfecto. Más interna que eso no podemos pedir. Sebastián, te llevo a otro tema que no sé si pasó en tu exposición, me parece que no. El tema tenis, cambiamos de deporte. Hay algo ahí que roza lo jurídico, creo que puede ser importante para los colegas, porque ya se empieza a hablar en Argentina y puede llegar a plantearse, que es, entiendo que hay un reclamo de las tenistas, las mujeres, en cuanto a premios y la igualdad, obviamente, con los varones. No lo tengo muy claro, creo que hay algunos torneos en los que ya se paga igual, otros no. ¿Cuál es la situación? Sí, es tal como decís. Hay algunos torneos, Grand Slam, donde los jugadores y las jugadoras cobran lo mismo, algunos otros torneos grandes, pero el circuito de tenis femenino reparte menos dinero que el masculino, y es una gran discusión, ¿no? Porque hace muchos años, recordarán quizás, Gabriela Sabatini jugó una final del Masters con Mónica Seles a 5 sets, ¿no? Y jugaron 5 sets, y eso era insólito para las mujeres, ¿no? Porque tradicionalmente es un hecho que los hombres juegan al mejor de 5 sets, pero las mujeres no, porque hay una diferencia de capacidad física y así siempre fue asumido. Cuando uno le pregunta a Rafael Nadal, muy en confianza, si cree que las mujeres deben cobrar lo mismo, la respuesta sin decirlo es no, porque él no considera que hagan el mismo esfuerzo. Otros te dicen el tenis femenino, el negocio no genera lo mismo que el negocio del tenis masculino. Hoy es cierto que todos tienen muy claro quiénes son los mejores hombres del mundo y difícilmente tengan tan claro quiénes son las mejores mujeres, porque aquel gran circuito de tenis femenino de fines de los 80, principios de los 90, que unía a Everton, a Bratilova, a Sabatini, a Graf, a Mandrikova, a Sukova y Arantxa y a tantas otras, bueno, hoy no existe. Aquel era un circuito comercial que generaba mucho interés entre los aficionados y que por lo tanto tenía repercusión comercial en ese sentido. Hoy no es la misma situación. Ahora bien, la situación social, la sociedad está mucho más abierta, mucho más dispuesta y mucho más interesada en la igualdad de premios, y eso es hoy que hace 20, 30 o 40 años. Por lo tanto, eso es decisivo como para que el tenis femenino pueda llegar a algo así. Y además, se ha hablado durante estas semanas de pandemia la posibilidad de que ambos circuitos, la ATP y la WTA,
no digo que aún se unifiquen, pero sí se coordinen mucho más, se arme una superestructura que los una. Hoy son mundos separados, y eso lo está promoviendo Federer, entre otros. Y si eso sucede, una consecuencia clara va a ser el tema de que los premios de las mujeres sean los mismos que los hombres. Ok, perfecto. A ver, la última de mi parte, y sigo invitando, ahí ya están llegando algunas preguntas, que formulen nuevas preguntas, así ya pasamos a ese punto. La última, tocaste el tema, yo te voy a hacer una pregunta muy directa. Entendemos que Pichot se fue a su casa. Cuando pase la cuarentena, ¿Pichot se va a quedar en su casa? ¿O... Yo creo que Pichot se fue, no, creo no, Pichot se fue a su casa, en algún momento va a volver a salir de la casa. He hablado con él en los días de la elección, y aparte lo he tratado en muchas situaciones en la gran escena del deporte mundial, y no lo veo a Pichot yéndose a su casa para siempre, no está en su espíritu. Así que me imagino, más que imaginarme, me parece muy lógico que después de un esfuerzo grande, como es tratar de ganar una elección ante poderes muy fuertes, como es el poder anglosajón dentro de un deporte tremendamente anglosajón como es el rugby, y perder, uno se tome un descanso, porque además estuvo viajando muchísimo, no estuvo con su familia, es lo lógico. Si hacemos una analogía política, Macri también está guardado en Los Abrojos porque perdió una elección hace no muy poco. ¿Se va a quedar en Los Abrojos el resto de su vida? Seguramente no, bueno, Pichot tampoco. El tema es que va a tener que armar una campaña de largo aliento, por eso es también que no se va a quedar en su casa definitivamente, si dentro de 4 años pretende ganar la elección, que esta vez perdió por no demasiada diferencia, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Sebastián. Ya te cansé con preguntas. Se me ocurren Todo varias. lo contrario. Lo que nos pasa cada vez que hablamos. Bueno, vamos a pasar a las preguntas de todos los presentes, que son muchos. A ver, pregunta Martín Farías. Te ponen a prueba, Seba, ¿eh? Si tuviste oportunidad de escuchar las declaraciones de Delfina Piñatielo, la nadadora, y de ser así, ¿cuál es tu opinión respecto a cómo va a afectar el parate a los deportistas de élite? A ver, no sé exactamente a qué declaraciones de Delfina se refiere Martín. Sí recuerdo una de hace un par de semanas donde se quejaba Delfina de que la habían cosificado sexualmente o algo con una serie de fotos que subió. No sé si son esas las declaraciones, pero en todo caso lo que puedo decir es 2 o 3 cosas sobre Delfina Piñatielo. Una, no es ninguna hazaña de mi parte decir esto, es una extraordinaria nadadora y es una, ¿cómo decir? Una extraordinaria excepción en el deporte argentino, porque en el mundo deportivo, en el mundo del olimpismo, los 2 pilares son el atletismo y la natación. Y nosotros hace muchos años, demasiados años, que fallamos con esos 2 pilares, aunque hemos tenido medallas olímpicas hace no demasiado tiempo en natación, y la proyección que tiene Delfina Piñatielo, el talento que se le adivina, pero también el hambre de trabajo y los éxitos que ha venido obteniendo, permiten pensar que vamos a tener a alguien que transforme de alguna manera la natación argentina, porque siempre que aparece alguien que en su deporte se destaca excesivamente, el caso de Sabatini en los 80, detrás de ella vinieron muchas otras tenistas de buen nivel, bueno, esperemos que con Piñatielo pase lo mismo. ¿Qué pasó en estas semanas? Lo que decía antes, la individualidad del deportista creció, al no haber competencia, al no haber estructura, todo recaía sobre ellos, recae aún, y Delfina es una centennial o incluso más joven, y vive en las redes sociales. Y eso tiene sus ventajas y también sus riesgos, porque ya sabemos que las redes sociales son a veces peores que un conventillo. Pero yo creo que si ella no se deja distraer o perder por lo que no tiene demasiada importancia, bueno, estamos ante una deportista de excepción. Okay. Acá me decían que declaró que piensan dejar el deporte por no poder practicar. A ver, más allá de la aclaración particular de ella, ¿entendés vos que en todos los ámbitos, en todas las organizaciones deportivas,
se está teniendo y se va a tener muy en cuenta este parate por la pandemia, y ningún deportista va a salir perdiendo, a ninguno lo van a obligar a competir rápidamente y perder puntos o perder medallas, o hay posibilidad de que algunos pierdan en serio algo que habían obtenido. A ver, el deportista es, por definición, alguien especial porque hace cosas que muchos de nosotros quisiéramos hacer y no llegamos ni de lejos a concretar. Pero tampoco dejan de estar afectados por lo que son las generales de la ley, es decir, seguramente vos y muchos de los que estamos aquí teníamos un montón de proyectos este año que no hemos podido concretar. ¿Y significa eso que nunca más lo vamos a concretar o que tenemos que dejar nuestras carreras, nuestras profesiones? Y probablemente no. Digo, el mundo, la vida nos está poniendo ante una prueba, también a Delfina Piñatielo y a otros deportistas. ¿No es ideal la situación? No. ¿Qué se puede pensar también de cara a su situación particular? Es que en el 2021 va a tener un año más que lo que hubiera tenido 2020 y quizás llegue con más madurez y más fuerza para competir en Tokio. Entiendo la frustración que se le genera al deportista, pero seguramente ellos también comprenden que en menor o mayor medida y en diferentes circunstancias, a todos nos está pasando lo mismo, ¿no? Ok, perfecto. Contestada, me parece. Acá hay una muy interesante pregunta, desde dos puntos de vista, pregunta Rolando Brasesco. ¿Cómo ves la posibilidad de que deportistas distinguidos como Ginóbili y Escola en básquet o Javier Zanetti en fútbol sean referentes en un futuro próximo? Y si sabes, si lo desean. Bueno, a ver, Ginóbili, cuando por fin, y lamentablemente, pero en algún momento iba a llegar, llegó el retiro en el 2018, yo tuve oportunidad de seguir mucho esa historia porque él, como saben, es columnista de La Nación, entonces teníamos un ida y vuelta por sus columnas con el editor a cargo y también con su representante, ¿no? Y lo que Ginóbili buscó en un primer momento, porque es un gran fan de lo que es la tecnología, es crearse una nueva vida tras el básquet. Muchas veces cuando un deportista de esa dimensión, de esa enorme dimensión, deja de jugar, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Cómo sigue mi vida? ¿No? Porque mi vida hasta ahora había sido esto, ¿y qué hago ahora? Y Ginóbili tenía muy claro qué tipo de vida quería seguir. Entonces no me extrañaría, porque es muy joven y también es muy inteligente, que en algún momento quisiera jugar un papel más relevante a nivel dirigencial. Hay que pensar también que él se hizo y desarrolló su carrera en lo que es la estructura de la NBA, que es básicamente una empresa y no la típica Federación Deportiva Internacional. Hay que ver hacia qué costado se inclina. Zanetti es un dirigente de altísima posición en el Inter, ¿no? Entonces, por ahí es más italiano que argentino. Entonces, él está haciendo una gran carrera en ese sentido. Lo mismo se puede decir de Scola. Yo creo que, no sé si se cortó acá, Sebas, no te veo, pero supongo que No, me escuchas. estoy, pero tuve que apagar la cámara. Está bien. Yo creo que ya son referentes los tres y que si lo desean pueden serlo, porque también, y de eso debería ir tomando nota la Argentina, en el mundo del deporte, en el mundo de la dirigencia deportiva y del poder del deporte, la juventud hoy es un valor. Los dirigentes, la gente que maneja organizaciones, eventos y demás, es cada vez más joven. Y nosotros hemos tendido durante muchos años a tener gente que se eterniza en los puestos y que tiene 70 y pico y sigue allí. Esa no es la tendencia hoy. Ok, gracias. Estoy acá, lo que pasa es que me estaba con lentitud de conexión y me sugirieron apagar la cámara. Dale, Acá te dale. llevan al tenis de vuelta. A Sebastián, ver. pregunta Francisco Jofré. ¿Qué pensás de la idea de Federer de fusionar la ATP con la WTA? Bueno, algo comenté, pero acá Francisco me está preguntando qué pienso yo. Yo creo, no está claro si Federer quiere fusionarlos, pero sí está impulsando una estructura que las reúna a ambos, ¿no? El tenis es un deporte muy extraño en cuanto a distribución del poder, reparto del poder. Hay al menos 7 poderes u organizaciones que se reparten el control del deporte. Tenés la ATP, que es el ente rector del tenis masculino, la WTA, que son las mujeres, la Federación Internacional de Tenis, que se supone que es
la que de alguna manera no controla, pero sí supervisa el tenis en todo el mundo, y después cada uno de los 4 torneos de Grand Slam, que es un poder en sí mismo, ¿no? Y yo agregaría a esta altura un octavo, que es el poder Federer, que es codueño de la Copa Hopman y que cuando se retire sin duda va a jugar un papel muy, muy importante en el tenis. La ATP es claramente europea en sus manejos, en su modo de ser, en su filosofía interna, y la WTA es tremendamente norteamericana. Juntar esos dos mundos habrá que ver si es posible, pero hay conversaciones en ese sentido, y yo creo que no sería una mala idea que las dos funcionaran de una manera mucho más integrada, aunque no fuera una fusión, porque hoy hay en el mundo del tenis un montón de disfunciones, un montón de problemas que tienen que ver precisamente con eso, con que son docentes totalmente ajenos. Perfecto, bien claro. Guillermo Iglesias, una pregunta interesante y bien actual. Frente al grave problema del racismo, quiere saber tu opinión respecto a que la Asociación Alemana, de Alemania conoces bastante, amenazó en sancionar a algunos deportistas que apoyaron las marchas contra el racismo. Sí, es verdad, yo estuve viendo el hecho de mostrar las camisetas, ¿no? Particularmente veo que todas las asociaciones son tibias con las sanciones. ¿Qué opinas? A ver, ahí es buena la pregunta porque es un tema en efecto de mucha actualidad. La FIFA ha sido siempre muy celosa en el sentido de intentar evitar que la política se mezcle con el fútbol, ¿no? Pues si la política se le introduce el fútbol, ahí tiene mucho que perder. Entonces, bajo el concepto de la autonomía del deporte, que también lo aplica el mundo olímpico, se ha logrado blindar, y muchísimas veces blindar de mala manera. Es decir, cuando uno tiene un presidente de federación déspota, había en Perú hace muchos años el caso de un señor que se llamaba Manuel Burga, que era el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, y era un escándalo. Pero también podríamos haber planteado situaciones acá en la Argentina. En cuanto al poder político, que al fin y al cabo el poder político de un país es el responsable de todo lo que sucede en ese país, intenta intervenir o torcer las cosas en un buen sentido de una federación nacional de fútbol, aparece la FIFA y te dice: estás violando la autonomía del deporte, y esto, llegado el caso, puede llevar a que te impidamos participar en las eliminatorias y por lo tanto te quedes fuera del Mundial. Entonces la pregunta siempre fue: ¿qué país, qué gobierno es capaz de resistir el impedir a su selección jugar un Mundial de fútbol, ¿no? Entonces la FIFA siempre se valió de eso. Entonces, dentro de lo que es el concepto de no me mezclen política y fútbol, la FIFA siempre impidió cualquier tipo de manifestación política en las canchas, incluso las que a ojos vista o a primera vista parecen de total sentido común y en las que todos estaríamos de acuerdo, que son muy pocas, porque la política siempre es un escenario de disputa y lo que a nosotros nos parece algo que se cae de cajón y que está muy mal, en otros lugares se piensa que en realidad no solo no está tan mal, sino que quizás incluso está bien. Ahora bien, lo que sucedió en Estados Unidos con George Floyd es algo en lo que está coincidiendo el mundo entero, que está muy mal. Por lo tanto, cuando los jugadores alemanes se manifiestan en el sentido de repudiar el hecho, de generar conciencia sobre lo sucedido, la Federación Alemana de Fútbol reacciona con la vieja instrucción o el viejo marco de la FIFA, pero la FIFA plantea una innovación muy interesante, que hay que decir que es todo una señal de habilidad de Gianni Infantino. Le pide a las federaciones: oigan, apliquen el sentido común, no sancionen automáticamente, y eso es un quiebre en la práctica, y Infantino está tratando de posicionarse. A ver, yo suelo comentar para distinguirlos que si Joseph Blatter en su momento quería el Premio Nobel de la Paz, yo tengo la impresión de que lo que quiere Gianni Infantino en el futuro es la Secretaría General de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces él está muy pendiente de lo que sucede políticamente y no iba a permitir que la FIFA quedase mal parada una vez más por impedir una manifestación que es de puro sentido común, que es compartida por todos los espectadores, ¿no? Ok. Profunda la pregunta y profunda la respuesta, como corresponde. A ver, te doy dos opciones, porque ya tenemos que ir cerrando.
dos deportes que no tocamos y que tampoco sé si son de tu especialidad. Preguntan por la situación del básquet femenino, y si no, podés elegir vos, libremente, la situación del pádel mundial. Respecto al pádel, preguntan si corre riesgo de desaparecer las asociaciones, y el básquet femenino, que hay quejas, denuncias de las jugadoras argentinas por falta de apoyo y falta de trabajo. Elegís una y contestás. Estoy acá, pues las veo las preguntas también ahora mientras decís, si corren el riesgo de desaparecer las asociaciones de pádel mundial. No lo creo, pero bueno, probablemente haya algo que yo no sepa en esta pregunta y todavía tiene tiempo Antonio de añadir el dato. El pádel es un deporte escasamente extendido en el mundo, ¿no? Se juega... El pádel en España, por ejemplo, donde yo vivo, es una cosa muy curiosa. Mientras que acá es un deporte de neta clase media, en España es una cruza del golf y el polo, ¿no? Tiene un altísimo nivel. Entonces, bueno, en España es un fenómeno comercial, es un muy buen negocio. En México también tiene una implantación, acá en Sudamérica en algunos lugares, pero no es un deporte, lo están tratando de popularizar también en Asia, pero no es un deporte extendido internacionalmente, por lo tanto no veo un peligro de que desaparezcan las asociaciones, ¿no? No es el tenis, así que tiene su autonomía y su propia federación. Ok. Dos últimas, Sebastián, así vamos todos a tomar el té o el mate y lo que quieran comer. ¿Qué posibilidades hay a futuro, supongo a largo plazo, me preguntan, de que la Argentina reciba en algún momento los Juegos Olímpicos de mayores? En relación a, preguntan aquí, el éxito de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Es una buena pregunta. A ver, yo te daría dos respuestas para esa pregunta. Por un lado, la Argentina tiene todas las condiciones, todas las posibilidades y todo el potencial político, deportivo, como para aspirar seriamente a ganar esa sede. Nosotros, con todos los problemas que tiene nuestro país, solemos a veces hundirnos más de lo necesario. Pese a todo, la Argentina es el octavo país más grande del mundo, un país que sigue dando talentos deportivos, un país que tiene efectivamente una capacidad de organización bastante interesante, no cuando se trata de organizar una final de la Copa Libertadores, pero sí cuando se trata de organizar unos Juegos Olímpicos de la Juventud. Pero el problema de la Argentina es su economía, es decir, Argentina iba bien encaminada rumbo a presentar una candidatura sólida para lo que fuese el 28 o el 32. En el año 2016 yo viajé a Lausana para entrevistar al presidente del COI, a Tomás Bas, que conoce mucho Argentina, que fue campeón mundial de esgrima en Buenos Aires y fue elegido presidente del COI en Buenos Aires, por lo tanto le tiene un gran cariño al país. Y él me dice que Argentina, que la de Buenos Aires es una candidatura extremadamente fuerte. Eso era en 2016. Después, diría el expresidente Macri, pasaron cosas demasiado importantes. Entonces, hoy no hay plafón político como para presentar una candidatura olímpica. La buena noticia para aquellos que sí quisieran tener unos Juegos Olímpicos del país, que no son pocos, es que los Juegos del 24 en París y los del 28 ya están otorgados, y para los del 32 todavía falta un tiempo importante para decidir. Si la Argentina lograra salir y rearmarse después de su enésima crisis económica, política y deportivamente a nivel mundial, tiene una chance interesante, salvo que aparezca la candidatura conjunta de las dos Coreas, que a esa no hay con qué darle. Ok. Bueno, tenemos que seguir haciendo fuerza. La última, muy interesante. Te hago una introducción yo. Creo que la Confederación Argentina de Básquet pareciera ser una isla dentro del deporte argentino, en lo que es la dirigencia. Viene de una larga historia que no te voy a pedir que la repases, desde la época de Baccaro y todos los problemas y la intervención de los jugadores. Pero la pregunta es, ¿qué opinás de la gestión de Fabián Borro, que en diciembre pasado reemplazó a Susbieles? Bueno, el reemplazo es hace poco, pero si querés contar más o menos cómo vino ese cambio y en qué situación estamos. Bueno, ahí, digamos, yo creo que todos tenemos nuestros límites y no es precisamente, digamos, un tema del que esté muy versado. Sé que ahí hubo una pulseada con lo que serían los jugadores, la generación dorada, y él les torció el brazo, por decirlo de alguna manera, pero no creo, me parece
que quien plantea la pregunta, que es Juan Diego Veloquio, sabe más que yo de este tema. Ahí Aparentemente. admito mi límite. Ok, listo. La última, bueno, es un poco de política nacional, a ver si estás al tanto. ¿Qué pensás de la idea de mudar el CENAR al Parque Olímpico ubicado en Villa Soldati? Y yo te agregaría, si con esta nueva gestión sabés si la intención es la misma. Es una buena pregunta porque es un debate permanente, ¿no? Y ahí, a ver, es una pregunta que abre preguntas. No sé si ustedes recuerdan, pero durante muchísimos años se hablaba del mal estado en el que estaba el CENAR, de la necesidad de una renovación, de la necesidad de una modernización. Y en su momento, cuando la Argentina, es en el 2013, que gana la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud, donde trabajaron muy fuerte tres personas a las que nombramos: Gerardo Wertheim, Mauricio Macri, que era jefe de gobierno en ese entonces, y Agustín Pichot. Yo estuve ahí en Lausana cuando ganaron la sede y la verdad que hicieron un muy buen trabajo. Una de las condiciones del pliego, uno de los argumentos de la candidatura argentina era: tenemos un centro nacional de alto rendimiento deportivo caduco, estos juegos van a permitir que se cree un centro de alto rendimiento moderno, tal como necesitan los deportistas. Bien, a nadie le pareció mal en ese entonces, y es cierto que si uno observa lo que es la sede de Villa Soldati, donde se disputaron, donde estuvo el corazón de los Juegos, las instalaciones son maravillosas, mucho mejor que la del CENAR. Ahora bien, es una zona de un acceso un poco más complejo, es una zona donde mucha gente se queja todavía de que la seguridad no está garantizada, como lo que sería la Avenida Libertador en Núñez, y se entra en un debate que para mí es falso acerca de no cierre del CENAR. En el corazón de Wertheim estaría el deseo de tener dos CENARs, uno en el sur y otro en el norte, uno grande y otro más chiquito. Hay que ver si eso es posible. El gobierno de la ciudad también te plantea: nosotros queremos hacer una ciudad más grande, una ciudad que no siga teniendo solo 3 millones de habitantes como los últimos 40 años, una ciudad más potente en lo económico, y para eso también necesitamos urbanizar ciertos terrenos, conservando espacios verdes. Es una pena que el tema del CENAR se trate con demagogia de ambos lados. Los deportistas necesitan, merecen, y al país, a la sociedad, hace bien que haya deportistas de alto rendimiento que se puedan entrenar en un lugar adecuado. La pregunta es si trasladar el centro de alto rendimiento a un sitio más grande, con instalaciones mucho más modernas, es cerrar el CENAR o mejorarlo. La otra pregunta sería, bueno, supeditamos el quedarnos en Núñez a tener un CENAR más grande y mejor equipado. Bueno, esa no la responde nadie, pero lo que sí me parecería un poco absurdo es que al final nos quedásemos en Núñez y desaprovechásemos lo que está en el sur, que es una instalación de primerísimo nivel, ¿no? Que todavía le falta construir lo que es, por ejemplo, el hotel para que se alojen los deportistas. Y dada la crisis que estamos viviendo, yo te diría que el CENAR de Núñez goza de muy buena salud. Perfecto. Información y opinión. ¿Qué más podemos pedir? Bueno, son 6 menos 5, ya abusamos de tu tiempo, y además mantuvimos a casi 50 personas, 48 personas durante 50 minutos atentas. Me imagino que esto es que fue interesante tu exposición. Vamos a tener que repetir, porque hay mucha gente enojada a la que le pido disculpas, que no podemos leer todas las preguntas. Y bueno, estamos en el cierre. Primero quiero agradecer, y que lo sepan todos, a Juan Manuel Dembey, que es el cerebro en el Colegio de Abogados que está atrás de todo esto para que esto haya salido lo mejor posible y todos nos hayamos escuchado y visto. Así que muchas gracias, Juan Manuel. En segundo lugar, a Pablo Podestá, el presidente del Instituto de Derecho al Deporte del Colegio de Abogados, por el espacio, la oportunidad, al colegio, obviamente en sí mismo. Y por último, pero no menos importante, a Sebastián Fest, que la verdad, Sebastián, quedamos todos encantados, no esquivaste ninguna pregunta, lo único que aprendimos, sí, lo único que aprendimos es que no sos fanático del básquet, pero después, la verdad que no quedaron dudas. Así que a todos los aliento a participar de próximas reuniones del instituto y del colegio, porque son realmente excelentes, aprovechar la cuarentena, que creo que la estamos aprovechando, hay actividades todo el tiempo, y eso viene muy bien.
no hay que correr el subte, el colectivo, ni nada para llegar. Y los invito a seguir a Sebastián Fest en las redes y sobre todo en sus artículos y sus publicaciones, porque como les digo, no habla del vestuario ni de la lesión, sino que habla de todos estos temas que para mí son infinitamente más importantes. Así que muchas gracias a todos. Seba, si querés saludar y hacemos el cierre. No, bueno, un placer, muchas gracias por estar. Solo ahí como periodista, un pequeño, digo, el vestuario y la lesión son muy importantes, pero uno no puede estar en todos lados, ¿no? Y por suerte he estado también en el vestuario y la lesión, pero es cierto que el tema del poder en el deporte y la dirigencia deportiva se enfoca muy poco, y es un tema importante porque influye directamente en lo que los deportistas pueden o no pueden hacer, y también lo que los espectadores vemos. Así que te agradezco muchísimo tus palabras, y para mí fue un placer estar con todos ustedes en esta reunión virtual. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a todos.